Aparentemente ya hay imágenes reales del nuevo e inesperado Mini 4 con este diseño que digo yo como si fuera hecho por la NASA. Obviamente lo digo como broma, pero tiene un aire de esas naves espaciales que tan acostumbrados estamos cuando vemos las películas de ciencia ficción. Yo no me esperaba tal cosa de un nuevo dron mini de DJI con este diseño que no sé si es innovador, pero como viene de DJI de seguro que lo es. ¿Por qué lo digo? Para llegar a este diseño tan diferente y fuera totalmente de lo acostumbrado, con seguridad total, y hasta apostaría todo lo que tengo que lo vienen diseñando a mucho tiempo. Me atrevo a decir que fue justo en la salida del Mini 3 Pro, que fue en mayo de este año 2022, que vienen trabajando, o antes de este nuevo pequeñito. Hay fuertes indicios que este dron podría estar haciendo su lanzamiento en febrero, ahora en 2023, apenas ya a 2 meses. Si puedes ver bien en estas fotos que parece que son las oficiales para el lanzamiento, tiene aún más sobreexpuesto la cámara, lo que puedo pensar que DJI no le dio importancia a las críticas, lo que llevó, y así pienso yo, que esto es con la finalidad de hacer tomas de 90 grados hacia arriba. Esto es un pronóstico muy personal de tal como veo el diseño de esta cámara con el gimbal en cuanto a la posición. La posición de las hélices totalmente cambia con los motores hacia abajo y no arriba como los modelos anteriores. Las hélices tienen una posición inversa a lo tradicional. La manera como son plegados los brazos también muy diferente a lo acostumbrado. Quedan las hélices de frente una de la otra por el lado de adentro, tomando la forma de una nave espacial en reposo. Bueno, disculpa si crees que soy fantasioso, pero me gusta y me hace vivir mi época de Star Wars. La manera que es plegado da también la sensación de ser más portátil. Claro, con un cover protector del gimbal que obviamente lo va a tener. Desplegado, por lo que se puede observar de abajo para arriba, y los brazos se extienden abriéndose más por los lados, manteniendo una distancia apropiada para las hélices con el cuerpo del dron, ya que ahora dichas hélices están hacia abajo por la posición de los motores, aunque aquí se ve que la distancia de la cámara al piso es más amplia. Por lo visto también tendrá sensores antiobstáculos adelante y atrás con cierto parecido al Mini 3 Pro. La batería creo que será igual o algo parecido al diseño de DJI Avatar. En cuanto a las especificaciones de la cámara, lo único que podría decir por lo que se puede ver en el frente de la cámara, que dice 1 pulgada, parecida a del Mavic Air 2S, lo cual una cámara de este tipo en un dron de menos de 249 gramos es una pasada. Me lleva a pensar que para mantener el peso por debajo de los 249 gramos tuvieron que cambiar un poco el compuesto del plástico para ser más liviano, y la estructura del gimbal y cámara se ve que es de aluminio. Por lo menos es la impresión que me da al ver estas fotos. No puedo hablar más de las especificaciones de este dron porque evidentemente es solo imágenes que me hace hacer una que otra deducción. Y quiero decirte algo, y no sé si es descabellado, pero algo me dice por este nuevo diseño tan diferente y que se viene variando mucho desde la salida del Mini 3 Pro en este tipo de drones, que este podría ser un tipo híbrido de un Cinehub y un dron estabilizado. O sea, podría tener la opción de cambiar a esos estilos de vuelo. Me baso en decirlo por cómo está diseñado este dron nuevo mini. Podríamos tener el primer dron de este tipo. ¿Qué opinas por lo que te estoy diciendo? Tus comentarios abajo, que lo leo y te respondo. Pero estaré alerta sin duda alguna de cualquier cosa que salga a partir de estas fotos y que considere que no sea fake para transmitirte alguna novedad. Tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre es José Carlos. Brevemente vengo con más y buenos vuelos.